¿Sabías que muchos propietarios en Tarragona, en poblaciones como La Ampolla, la Mella de Mar o Cambrils, han perdido miles de euros por no entender un solo concepto del proceso de venta? Y que compradores bien intencionados han acabado atrapados en herencias bloqueadas, cargas ocultas o impuestos sorpresa. Hoy te explico los 8 términos que más confunden a quienes venden o compran casa en la Costa Dorada. Pero no solo te los traduzco, te doy ejemplos reales y te explico qué hacer en cada caso. Y quédate hasta el final porque el último puede afectar directamente a tu bolsillo. Hola, soy Rosina Montero, agente con EXP. Llevo más de 20 años en el sector inmobiliario y si estás pensando en comprar, en vender o en invertir, no dudes en contactarme. Además, si quieres estar informado sobre todo lo que iré subiendo sobre el mundo inmobiliario y sobre esta increíble zona que me encuentro, no dudes en suscribirte a mi canal. Vamos a empezar con este interesante vídeo que te interesa a ti como vendedor y como comprador para poder entender todos los términos que se utilizan en la compra-venta de propiedades. Empecemos. El primer documento que hay que solicitar antes de empezar el proceso de compra-venta. La nota simple, que es el resumen legal de la propiedad. ¿Quién es el dueño? Si hay hipotecas, embargos, usufructo. Por ejemplo, en la Mella de Mar un propietario heredó una casa, pero aún aparecía el nombre del padre fallecido. Al no tener la nota simple actualizada, la compraventa se bloqueó. Por eso te digo, antes de empezar el proceso, pide una nota simple online en el registro de la propiedad. Verifica titularidad y cargas. Y si hay errores, regularízalos con la ayuda de tu agente inmobiliario o con la notaría antes de empezar el proceso. Otro término muy utilizado es cargas. Son las deudas o condiciones legales, hipotecas, embargos, servidumbres. Por ejemplo, en la Mella de Mar, una propiedad, una finca rústica tenía una servidumbre de paso no comunicada al comprador. La parte compradora se echó atrás antes de firmar porque no estaba dispuesta a comprar una propiedad con una servidumbre de paso. Una servidumbre es una carga que afecta a la propiedad, con lo que tienes que dejar el acceso a los vecinos o a las fincas colindantes, según se especifique en la nota simple. Mi recomendación es que si eres propietario, cancela o informa desde el principio. Antes de firmar también una compraventa hay 2 pagos que debes revisar sí o sí: el IBI y las cuotas de la comunidad de propietarios en caso que la propiedad que quieres comprar esté en régimen de comunidad de vecinos. La razón, porque si hay alguna deuda, esa carga no va contra la persona, sino contra la propiedad que estás comprando. Y eso significa que si tú compras y el anterior dueño no ha pagado, tú heredarás esa deuda. ¿Cómo podemos evitarlo? Es muy sencillo. Tanto si eres comprador o vendedor, tienes que pedir estos 2 documentos para tener la información precisa antes de escriturar la propiedad. Si hubiera deudas, no te preocupes. Primero se podría cancelar antes de ir a la notaría. El vendedor paga la deuda y presenta justificante de pago antes de la firma. O 2, se retiene en el momento de las escrituras. El notario retiene del precio de venta la cantidad exacta de la deuda para asegurar que se pague después. Así el comprador queda protegido legalmente. Una de las primeras cosas que reviso cuando alguien quiere vender una casa es: ¿está inscrita a tu nombre? Es el título de propiedad, porque si no está registrada, esa casa legalmente no se puede vender. ¿Qué hacer si no tienes el título de propiedad o está a nombre de otra persona? Paso 1. Comprobar la titularidad actual. Lo primero es pedir una nota simple, como te he dicho anteriormente, en el registro de la propiedad. Ahí verás a nombre de quién figura la vivienda. Paso 2. Busca las escrituras originales si existen. Puedes pedir una copia autorizada en la notaría donde se firmó la compraventa original, aunque hayan pasado años. Si no sabes en qué notaría fue, puedes consultar al colegio de notarios de tu provincia o iniciar una búsqueda por municipio si sabes el año aproximado. Si no existe escritura o nunca se registró, deberás regularizar la propiedad. Esto puede hacerse mediante acta de notoriedad si se puede acreditar el uso pacífico y continuado de la vivienda por muchos años, o a través de proceso judicial de dominio si no hay otra vía legal. Y si es una herencia, aceptar la herencia y registrar la propiedad a tu nombre. Otro paso importante, paso 4, sería inscribirla en el registro de la propiedad una vez tengas el documento válido, acta, sentencia o nueva escritura,
se registra la propiedad a nombre del propietario actual. Solo entonces podrás vender legalmente. Otro término muy importante a tener en cuenta, la aceptación de herencia. Heredar una casa no significa que ya sea tuya. Este es un error muy habitual, pensar que porque has heredado una casa ya puedes venderla. Pero legalmente una herencia no tiene efectos hasta que se acepta oficialmente y se registra la propiedad a tu nombre. ¿Qué hacer si has heredado una vivienda y quieres venderla? Pues vamos a ver estos pasos. Paso 1. Localiza la documentación básica, certificado de defunción del titular, las últimas voluntades, testamento, declaración de herederos. Paso 2. Acudir a un notario. Allí se hace el acta de aceptación de herencia. Todos los herederos deben firmar en persona o por poder notarial si no están en la zona. Paso 3. Liquidar el impuesto de sucesiones. En Cataluña se tramita a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. El impuesto varía según el valor de la propiedad y el grado de parentesco. Eso te lo pueden calcular la misma notaría. Paso 4. Registrar la propiedad a nombre de los herederos. Una vez aceptarán la herencia e impuestos liquidados, se inscribe en el registro de la propiedad. Solo en ese momento, cuando ya esté registrado en el registro de la propiedad correspondiente, serás el propietario de esa finca en cuestión. Ahora vamos a hablar de este término. Arras, el contrato que reserva la vivienda y que puede salir caro si no se hace bien. Cuando un comprador quiere reservar una vivienda, antes de firmar la escritura, lo habitual es que firme un contrato de arras. Es un acuerdo previo entre comprador y vendedor donde se establece el compromiso de venta y se entrega una señal del precio. ¿Por qué es importante hacer bien este contrato? Porque regula qué ocurre si alguna de las partes se echa atrás. Si es el comprador quien cancela sin causa justificado, pierde la señal entregada. Si es el vendedor quien se arrepiente, debe devolver el doble de lo recibido. Este tipo de arras se llama arras penitenciales porque tienen una penalización y son las más comunes en compraventas particulares. ¿Qué debe incluir un buen contrato de arras? Datos completos de las partes y del inmueble, precio de compraventa total y cantidades entregadas como señal, plazo máximo para formalizar la escritura, condiciones suspensivas como, por ejemplo, aprobación de hipoteca, obtención de certificados o documentos pendientes, consecuencias si una de las partes no cumple. Siempre se recomienda que lo redacte o revise un profesional inmobiliario o abogado especializado. Evita modelos genéricos de Internet. Un error en las condiciones puede costarte miles de euros. Otro término que debes conocer es el usufructo, que es cuando la propiedad es de una persona pero el derecho a vivir en ella es de otra. El usufructo es uno de los términos que más confunde a vendedores y compradores. En pocas palabras, es el derecho que tiene una persona a usar y disfrutar de un inmueble, aunque no sea el propietario legal. Es muy común en herencias, por ejemplo, los hijos heredan una vivienda, pero el padre o la madre conserva el derecho a vivir en ella hasta su fallecimiento. ¿Por qué es importante entender esto si vas a vender una casa? Porque si una propiedad tiene un usufructuario, no se puede vender libremente sin contar con él. Aunque los titulares registrales, los nudos propietarios, quieran vender, el usufructo limita legalmente esa venta, ya que ese derecho estará inscrito en el registro de la propiedad. ¿Y qué debes hacer si una propiedad tiene usufructo inscrito? Comprobar la existencia del usufructo. Solicita una nota simple de la propiedad. Aquí seguimos viendo la importancia de la nota simple. Si aparece un usufructo normalmente con nombre y duración del derecho, la venta no se puede realizar libre de cargas. 2. Valorar las opciones. Según el caso, puedes hacer diferentes cosas. Esperar a que el usufructo se extinga por fallecimiento o renuncia voluntaria. Negociar con el usufructuario para que renuncie a su derecho puede implicar una compensación económica. Vender la nuda propiedad manteniendo el usufructo, aunque esto suele ser poco atractivo para compradores, salvo para inversores. Y asegurar que todo quede reflejado en la escritura. Si se vende con usufructo vigente, debe especificarse claramente en la escritura pública para que el comprador acepte las condiciones y limitaciones. El último término que quiero explicarte es el valor de referencia y si no lo tienes en cuenta te puede afectar en el bolsillo. El valor que Hacienda impone aunque tú vendas más barato.
Este es uno de los términos más recientes y al mismo tiempo uno de los que más dolores de cabeza está dando en operaciones de compraventa. Se llama el valor de referencia y lleva en vigor desde enero del 2022. Es el valor que la administración asigna a una propiedad y lo utiliza como base para calcular los impuestos, aunque tú estés vendiendo o comprando por debajo de ese precio. ¿Qué hacer si el valor de referencia es superior al precio real de venta? Consultar el valor antes de firmar. Puedes consultarlo en la web oficial del catastro. Solo necesitas el número de referencia catastral del inmueble. Y 2. Decidir cómo actuar. Si el valor de referencia es mayor que el precio de venta, tienes que liquidar impuestos sobre ese valor más alto, aunque tú hayas comprado por menos. Es obligatorio por ley desde el 2022. Quiero ponerte un ejemplo. Aunque tú firmes una escritura por 150.000 euros, si el valor de referencia es de 175.000 euros, Hacienda te exigirá pagar el impuesto como si estuvieras comprando por 175.000 euros. Y debes hacerlo sí o sí, porque ya desde notaría ya te dicen y te calculan la liquidación de los impuestos sobre el valor de referencia. El valor de referencia es reciente, obligatorio y muchas veces no coincide para nada con la realidad del mercado. Por eso, antes de cerrar una operación, revisa ese dato, calcula bien los impuestos y si hay diferencias, decide si lo asumes o no, o si vas a reclamar después. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlo. En algún caso me he encontrado, por ejemplo, en fincas rústicas, que no existe el valor de referencia. ¿Cómo se calcularía así los impuestos para poder conocer si existe un mínimo para poder escriturar y no tengas un problema después? Porque deberás liquidar impuestos sobre lo que marca la ley. En el caso de que la vivienda no tenga valor de referencia, como fue el caso que me ha pasado recientemente en una finca rústica con construcción, se toma como base para liquidar y para calcular ese impuesto el valor catastral multiplicado por el coeficiente corrector de la población en la que se encuentra la finca. Si fuera el caso que la compra-venta se está haciendo por debajo de ese valor, aquí sí que podrías elegir entre liquidar los impuestos de la compra o liquidar lo que resulta del valor catastral con el coeficiente corrector. Aunque mi recomendación es pagar si es superior, porque podrías tener una complementaria al cabo de los años y seguro que te llega. Y te podría llegar una complementaria con el importe que has dejado de pagar en el momento de la escritura más los gastos de demora. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora ya sabes qué significa cada uno de estos términos que tantos quebraderos de cabeza dan a profesionales y compradores. Y si estás pensando en vender tu casa en La Ampolla, la Mella de Mar o Cambrils, recuerda que hacerlo bien empieza por tener la información clara y una estrategia profesional detrás. Yo puedo ayudarte a vender con seguridad, sin errores y al mejor precio. Si quieres una valoración personalizada o resolver dudas sobre tu situación, contáctame. Estoy aquí para acompañarte desde el primer paso. Y si quieres comprar, también contáctame para que pueda ayudarte en todo el proceso de compra en esta increíble zona que me encuentro. Gracias por seguirme y espero verte en el próximo vídeo. Además, no olvides en suscribirte, dar like y comentarme cuáles son tus dudas. Muchas gracias por seguirme y hasta el próximo vídeo. ¡Adeu!